Habrás escuchado que Cuba se ha quedado sin petróleo, que le están bloqueando el acceso al petróleo. Sin embargo, como siempre, es una mentira y lo que ocurre es muy diferente. Te voy a explicar, quédate hasta el final, la verdad sobre la razón por la que Cuba se ha quedado sin petróleo. Vamos a hablar de qué es lo que ha hecho la dictadura asesina de Cuba con los recursos petroleros. Acompáñame. La verdad sobre la razón por la que Cuba se ha quedado sin petróleo es muy diferente a lo que estás escuchando o leyendo en los medios de comunicación. La verdad es mucho más dura y los datos son incontestables. Y lo más importante es que es tan evidente que es obsceno que tengan la desvergüenza de decirte que Cuba se ha quedado sin petróleo por culpa de Trump. Vamos punto por punto. Punto número 1. Cuba produce entre 30 y 40 mil barriles al día de petróleo. Esto es un dato. También es muy importante entender que Cuba tiene una enorme riqueza petrolera que puede desarrollar y que debería desarrollar, pero que no está llevando a cabo esas inversiones, entre otras cosas porque lo que hace la dictadura cubana es utilizar los ingresos que le llegan del petróleo en dólares para después desviar esos fondos hacia Suiza, donde se están lucrando con ello. Por lo tanto, dato número 1 y dato duro. Cuba produce entre 30 y 40 mil barriles al día, que es más que suficiente para garantizar el suministro de la demanda interna. Dato duro número 2. Cuba, la dictadura cubana asesina, recibe petróleo gratis de Venezuela y de México. En el máximo, en el cenit, recibía alrededor de 50.000 barriles al día de Venezuela de petróleo gratis. Vuelvo a repetir, es decir, que no paga. ¿Y qué hacía con ese petróleo? Tenemos también datos evidentes. Con ese petróleo, más del 60% lo revendía a otros destinos para quedarse con las reservas, con los dólares y enviarlos a Suiza, donde la dictadura asesina se lucra revendiendo ese petróleo. El dato duro es que Cuba, entre el petróleo que recibe gratis de Venezuela y de México y el petróleo que produce, tiene no más, sino mucho más de lo que es la demanda interna cubierta. Curiosamente, se ha quedado sin petróleo y sin fuel para los aviones y sin gasolina. ¿Por qué es eso? La realidad es que la dictadura cubana funciona como un parásito. Recibe petróleo gratis, recibe unas cantidades ingentes de ayuda millonaria por parte de China, de Rusia, de la Unión Europea, con donaciones de deuda, etc. Y lo que hace es empobrecer a la población para utilizarla como una cárcel y donde al país lo tiene convertido en una cárcel en la que se presenta como víctima mientras se enriquece al liderazgo de la dictadura con la reventa de esos productos. Si miramos lo que Cuba ha recibido en los últimos años, Cuba debería ser una de las naciones más ricas del mundo. Estamos hablando de miles de millones de ayuda e inversión de China y de Rusia. Miles de millones también de comercio bilateral entre lo que es la Unión Europea, las grandes economías del mundo, etc. Porque cuando te hablan de bloqueo te están mintiendo. Cuba tiene más de 30 tratados bilaterales con los principales actores económicos del mundo. Lo que está ocurriendo en Cuba es algo muy diferente, que es la utilización por parte del liderazgo de la dictadura asesina de la población y del país para hacer una economía parasitaria de la que ellos
se lucran, con la que se lucran y se hacen muy ricos. Empecemos por los datos más evidentes. Lo que sabemos de lo que es el sector energético en Cuba es la evidencia de una dictadura que ha expoliado y a la vez hundido al sector petrolero. Las oportunidades que quiere vender el gobierno de inversión son muy claras. Lo que ocurre es que la dictadura asesina utiliza la inversión petrolera y utiliza toda inversión extranjera para lucrarse ellos, mientras convierten a la sociedad en una cárcel de miseria y de pobreza. La evidencia de la riqueza petrolera que tiene Cuba es incuestionable. Sabemos que produce más de 30.000 barriles al día, sabemos que recibe petróleo gratis mucho más de lo que necesita para su demanda interna y sabemos además que lo que está haciendo es evitar que se lleven a cabo las inversiones necesarias en refino también y en desarrollo, porque con la inseguridad jurídica y el robo directo lo que ocurre es exactamente lo contrario al potencial que tiene Cuba. ¿Qué sabemos también? Que Cuba, la dictadura cubana, ha revendido más de los 70.000 barriles diarios que recibía de la dictadura venezolana por un valor de prácticamente 1.300 millones de dólares entre 2024 y 2025, el más del 60% lo ha llevado a Asia para su reventa. ¿Y qué es lo que hacen con ese dinero? Por supuesto, no están beneficiando a la población ni le están dando suministros. Lo que están haciendo es lucrarse y enviar ese dinero a Venezuela y desde luego también a Suiza y otros países, a paraísos fiscales. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de unos 1.300 millones de dólares que ha recibido la dictadura cubana, que lo que ha hecho ha sido literalmente robar a su pueblo. Sabemos, por supuesto, que lo del bloqueo es una mentira, que es un país que tiene una enorme cantidad de exportaciones e importaciones y que tiene tratados comerciales con todas las grandes economías del mundo. La verdad sobre la razón por la que Cuba se ha quedado sin petróleo no es obviamente la que te dicen los medios de comunicación. No, Cuba no se ha quedado sin petróleo porque Trump esté bloqueando las entradas de petróleo. Cuba produce más de 30.000 barriles al día de petróleo. Cuba, además, recibe petróleo gratuito de México y de Venezuela. Y lo que ha hecho durante años, que recibía mucho más petróleo de lo que era la demanda interna, en vez de tenerlo para el futuro o tenerlo almacenado, etcétera, lo que ha hecho ha sido revenderlo para enriquecer a los líderes de la dictadura. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La realidad de lo que está pasando en Cuba no tiene absolutamente nada que ver con lo que te dicen algunos medios de comunicación y lo que te dice la izquierda. La realidad es que la dictadura cubana utiliza a su país como una cárcel rehén en lo que llevan a cabo, que es un sistema parasitario en el que se presentan como víctimas y están constantemente revendiendo y enriqueciéndose con la ayuda y los miles de millones que recibe de China, de Rusia, de la Unión Europea, de la India, de todos los grandes actores económicos del mundo. En Cuba no se han quedado sin petróleo por culpa de Trump. En Cuba se han quedado sin petróleo porque lo roba la dictadura cubana. No te engañen.